Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, encuentros con los cineastas latinoamericanos de Horizontes Latinos. Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, los equipos de las películas de Horizontes Latinos. Hoy, último día para cerrar esta selección de 15 películas, con una película que está fuera de competición esta vez, La Llorona, película guatemalteca de Jairo Bustamante, que lo tuvimos ya empezando el festival con una película en competición, Temblores. Bueno, voy a enumerar toda la delegación que ha venido con la película. Gustavo Mateu, María Mercedes Coroz, Sabrina de la Hoz, Margarita Kenefic. Son las tres actrices de la película y el productor. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buena acogida de La Llorona en San Sebastián también, que ya viene con mucho éxito de Venecia, Toronto. Y pasaste por aquí en el foro de coproducción antes. Sí, estuvimos el año pasado en el foro coproducción y nos ganamos el premio, uno de los premios principales, que fue un poco el starter del proyecto. Saliendo de acá, fuimos directamente a preproducir, de alguna manera por necesidad también, porque es una película que habla de la historia reciente de Guatemala y en algún momento supimos que iba a ser difícil hacerla, entonces preferimos correr para protegerla y para que pudiese salir. Y por eso parece como que hubiésemos hecho dos películas en un año, pero realmente ya esta película venía avanzada porque hace parte del tríptico del que hablábamos la otra vez. Y en todo ello está implicado tú también, Gustavo. Sí. La casa de producción al final en Guatemala no solo es un movimiento también. Entonces, al final los vamos componiendo en proyectos como familia, digamos. Y es por eso que muchísimo del cast incluso ha participado en películas anteriores. Bueno, con Margarita es primera vez que Jairo tiene el gusto de trabajar, pero Sabrina es la actriz de Temblores también. Y María Mercedes, que pues empezó el camino con Ixcanul junto con Jairo, que es la protagonista. Y en Temblores, en todas estas. Ya estás abonada a la filmografía de Jairo. Bueno, les vamos a dar enseguida la palabra, pero antes, Jairo, vamos a resumir el tema de la película. Bueno, La Llorona es toda una leyenda en México, la canción de La Llorona y la historia de La Llorona, pero tú lo has adaptado al genocidio de Guatemala. Sí, La Llorona es una leyenda que es muy conocida en América Latina en general. Es una especie de Medea, digamos, pero sobre todo en Mesoamérica, para los que no dividen bien, Mesoamérica es México y una parte de Centroamérica, que es más o menos en donde la cultura maya estuvo establecida. La Llorona es la leyenda por excelencia y es una leyenda de la época de la colonia que fue inventada para dictaminar el comportamiento y el castigo hacia la mujer. Porque es la historia de una mujer que una vez que se encuentra sin un hombre se vuelve una mujer desquiciada porque es mujer, entonces es histérica y mata a sus hijos y entonces es condenada a llorar por la eternidad. Y nosotros quisimos cambiarla, quisimos darle un toque, quitarle ese toque misógino y convertirla en una justiciera y sobre todo basarnos de una llorona que es más una madre tierra que llora a sus hijos desaparecidos por la guerra. María, bueno, ¿cómo has vivido tú este rodaje? Ya la tercera vez con Jairo. En todas sus películas está muy presente el pueblo maya, ¿no? Sí, la verdad muy contenta y agradecida con Jairo por esa oportunidad y de tener siempre muy presente el pueblo maya Cachiquel. La verdad, pues para mí ha sido un gran honor poder estar con él en estos proyectos, proyectos que realmente creo que a todos nos gusta hacer y es hablar un poco de cada tema en Guatemala,
por ejemplo, está Ishkanul, que habla de un tema de trata de personas. La falta de comunicación por el idioma, y también está La Llorona, que donde viene a hacer justicia por aquellos hijos de Guatemala desaparecidos. Sabrina, bueno, ¿cómo has llegado tú a la película entonces? Pues como las demás películas de Jairo, lo que más me gusta es que siempre sale la mujer por delante, la que es una especie de justiciera, de heroína, pues la que logra balancear lo que está en desbalance. Me gustó muchísimo porque es una manera muy diferente de contar la historia de La Llorona, donde ya no termina de una manera pues siempre trágica, pero ya logra ella la justicia que siempre se le fue negada. Y Margarita, bueno, actriz del teatro en Guatemala. Por desgracia no hay una industria de cine fuerte en Guatemala, o sea que los actores os habéis refugiado en el teatro. ¿Y cómo es que llegaste a la película de Jairo? Pues a mí, yo pensaba que no me gustaba el cine. O sea, ir a ver sí, pero hacer cine no le veía el chiste. Pero el trabajo con Jairo y su equipo ha sido realmente una experiencia maravillosa. El libreto, desde que lo leímos la primera vez, de hecho Jairo, la primera vez que me mencionó La Llorona, yo pensé que quería que yo escribiera con él, pero no, era para un papel. Y cuando leímos el libreto y vi el papel, dije, oh, ¿cuándo un papel así? Un personaje con un arco increíble, intenso, maravilloso. Hasta dudé de mi capacidad de hacerlo, pero no, con el equipo de apoyo y la mano de Jairo fue una experiencia realmente, no es igual que el teatro. O sea, hay una esencia en común entre ambos, que es el oficio de la creación del personaje, que eso sí es fijo, pero de ahí son dos vías enteramente distintas y lo disfruté muchísimo. La historia que se cuenta es muy importante para mí porque, bueno, yo estuve en ese tiempo, pues yo sí fui, o sea, no testigo presencial, pero yo sí estaba enterada de todo. Yo sé que todo esto sí sucedió, yo sé que sí hubo genocidio. Y todo el tiempo en Guatemala esto se niega y se niega y se niega. Entonces una película tan importante que lo deja, no es que lo afirme, es que lo deja ya sentado, dicho completamente, y con una exquisitez y un arte y un corazón. Realmente yo amo esta película. Hay que decir que los tres personajes que tenemos aquí, Alma, la hija del genocida y la esposa del genocida, son esenciales en la película, ¿no? Son el núcleo duro, yo diría. Sí, digamos que tuve la libertad también de... Nosotros nos inspiramos en hechos reales guatemaltecos, pero solo en los hechos, no en los personajes, ¿no? Y por muchas razones. En primera, porque no me parecen tan interesantes como para dedicarles una película, y como personas. Y en segunda, porque tenía ganas de hacer de cuestionarme sobre el cómo hace uno después de saber todo lo que sucedió y después de haber tenido todas las confidencias de todas las víctimas de estas masacres para seguir negando sus propios actos, ¿no? Y estas cosas ni siquiera nos sorprenden más, porque de alguna manera ya sabemos que la clase política actúa así, y cuando lo hacen simplemente nos parece una naturalidad más. Y a mí lo que me sorprendía mucho es que esta naturalidad la sigamos aceptando y que el pueblo no se revolte contra ese trato como idiotas que nos tienen. Y por eso es que en la película el pueblo también es muy importante, y es un poco, lo hablábamos con Margarita al inicio, es un poco decirle a la gente, así teníamos que haber reaccionado, y no lo hicimos de esa manera. Dejamos que el negar los hechos pasara como si nada, dejamos que la impunidad reinara, dejamos que la corrupción reinara de nuevo. Y si nosotros queremos hacer un cambio,
el cambio no viene de lo que se cree en Guatemala que viene el cambio, que es mirar para adelante, porque si miras para atrás te volvés una estatua de sal. El cambio viene de solucionar los problemas. Y los dos personajes, Margarita y Sabrina, bueno, expresan bien esta negación de lo que pasó, el no querer aceptar, porque la originalidad de la película, hay que decirlo también, está desde el punto de vista de lo que pasa en la casa del dictador y su familia, que sois nosotros, y la llegada de una criada indígena, luego hablaremos. Tu personaje, como el de la esposa, negáis lo que ha sucedido, aunque tú poco a poco empiezas a dudar. La esposa quiere justificarlo. Es decir, pero expresan bien esto, que esos personajes, lo que estaba diciendo Jairo, ¿no? Es la negación de los crímenes contra la humanidad que hubo. Sí, en el caso de mi personaje, la hija del general, yo creo que ella, como creció con esta mentira, con todo esto que le dijeron, ella lo da por sentado que así es, así fue, hasta que pues llega el juicio, y ahí es el momento donde ella tiene que decidir si va a seguir con los ojos vendados o va a empezar a saber la verdad. Y es la transición que se va viendo en la película, poquito a poquito, cómo a ella le va cayendo la verdad y empieza a recordarse y se da cuenta que siempre ha sabido. Lo que pasa es que nunca lo ha querido aceptar. Y el personaje de la esposa es muy complejo también, porque está ligado también a la parte fantástica de la película, ¿no? Vamos a hablar también de ello. Pues sus pesadillas. Sí, ella al inicio se muestra como una persona así muy pulida, muy perfecta, cada pelito, cada partecita en su lugar. Externamente es como una armadura que la mantiene rígida, la mantiene erecta, pero por dentro así hay una podredumbre que no es de ahorita, sino es de décadas. Y una infelicidad permanente, desde que inicia ella está suplicando. Entonces, de alguna manera, ella está suplicando. Ni siquiera, ella piensa que está pidiendo por la libertad de su esposo, pero yo creo que en realidad está pidiendo por ella misma y porque esto se sanee, o sea, a un nivel inconsciente. Y pues cuando llega Alma y empieza su accionar sobre cada miembro de la familia, empieza a desquebrajarse Carmen, y mientras más se va así como cayendo el peinado, saliendo la conjuntivitis, como que cayéndose toda ella un poco, y encerrada y temerosa y muy frágil, y empiezan estos sueños que la hacen a ella vivir lo que realmente sucedió, vivirlo en carne propia. Ella ya no es ella, sino que ella es alguien que está ahí en esa situación. Jairo, bueno, este tratamiento de cine fantástico que le has dado, ¿no? Y que lo introduce el personaje de Alma al llegar ahí como justiciera, esa mezcla de géneros, ¿cómo te lo planteaste? Digamos que de alguna manera, por la necesidad de... Nosotros teníamos claro el tema que queríamos tratar y lo que no teníamos claro es cómo. Luego hicimos un estudio. Yo sí creo que quizás es una parte negativa en mí, pero creo que hay una generación en mi país que está condenada y que esa generación no va a cambiar y que esa generación simplemente tenemos que esperar que desaparezca. Pero hay generaciones que tienen más, a las que les podemos tener más esperanza. Y cuando hablo condenada, es condenada que esa generación nunca va a aceptar darle derechos a los demás y prefieren perder sus propios derechos antes de que alguien más tenga derechos. Entonces, la nueva generación sí le veo un poco más de esperanza y nosotros queríamos llegar a esa nueva generación en un país en donde el 99% del cine que se ve es cine de los Estados Unidos, blockbuster, en donde la única sala de autor de cine que existe la montamos nosotros y nos sacaron del teatro por comunistas, en donde todo
en donde todo está en contra del trabajo que hacemos. Entonces dijimos, el cine de género es lo que más nos va a ayudar a llegar a los jóvenes. Y de ahí vino como la idea de mezclarlo, ¿no? Como la idea de decir, utilicemos este género. Y luego cuando ya empezamos a trabajar con el personaje, con María Mercedes, que mejor que lo cuente ella, pero realmente logramos trabajar este personaje que es ambiguo, porque son dos personajes en uno, es Alma de un lado y La Llorona, y María trajo muchas cosas de su propia vida, de la vida de su familia y de su pueblo, que le aportó al personaje, que fueron muy buenas. María, ¿qué te parece ese personaje a ti? Pues me pareció espectacular este personaje. Yo amo a este personaje, en realidad, por lo que viene a ser. Realmente yo creo que a todos nos viene a decir, esto es lo que hay que hacer ya. Y trabajando este personaje fue tan lindo porque pude acoplar historias de mis padres en ella y historias contadas por otras personas. Un día yo decía, no lo viví, el tiempo del conflicto armado, pero todo esto, lo que me han contado, me ha hecho vivir, porque me imagino cómo fue en ese momento. Mi papá fue parte del militar. A él lo tomaron y se lo llevaron a fuerzas a prestar servicio. En ese tiempo, él estuvo no sé cuántos años ahí. En ese tiempo tenía yo un hermano, el hermano mayor que tenemos, estaba muy enfermo, él era el bebé en ese entonces, me contaba mi mamá, y ya no sabían qué hacer con él. Y mi abuelo, que ahora ya no está conmigo, y mi mamá agarraron camino, iban a pie, o sea, no habían carros ni nada, y tenían que ir hasta el altiplano de Guatemala, donde estaba el destacamento, donde estaba prestando servicio mi papá. Fueron a pedir que regresaran a mi papá porque mi hermano se estaba muriendo, y no lo dejaron salir. Estuvieron como 3 días insistiendo y no lograron nada. Ellos regresaron y decían, ya no podemos hacer nada más, vamos a dejar que el niño muera porque, o sea, ya no podemos. Mi mamá vendió todas sus cosas con tal de tener a mi hermano vivo y de mantener a mi otra hermana. Y fue muy difícil hasta que él vino, pero fue cuando ya él había cumplido el tiempo de prestar el servicio. Entonces fueron como momentos muy difíciles. Mi abuelo lloraba porque quería que mi papá regresara, que regresara a casa con su familia, familia que quedó durante tantos años sola. Y la verdad también es una historia en donde acoplo con el encierro de mi madre. Cuando a ella la buscaban para ir a estudiar y mis abuelos no lo dejaban por el hecho de ser mujer. Ella me contaba que la encerraban, la envolvían en petates y que a ella le daba tanto terror este encierro porque era una oscuridad terrible en donde ella sentía ahogarse. Estas historias las acoplé en donde quise decir, sí, seguimos como encerradas en un mundo de oscuridad, en un mundo de impunidad, y que sigue reinando esto y que seguimos viendo sangre, sangre y más sangre cada vez y no se ha hecho nada. Difícil seguir después de este testimonio. Muy emocionante, muchas gracias. Muchas gracias. Jairo, bueno, con tus películas hemos aprendido mucho, porque en el cine se aprende mucho, en teatro también, pero en el cine cuando la gente hace películas de ficción llegan mucho al público. Documental ha habido, Rigoberta Menchú hizo también sus cosas por ahí,
pero gracias al cine de ficción tiene mucha amplitud el mensaje, y hay que recordar que entre las películas la gente puede ver lo que es Guatemala, lo que es la convivencia de dos mundos, que es el mundo de los blancos que están en el poder y el mundo de los indígenas, que en las películas siempre hay esa relación amos-criados. Sí, hay un ejemplo muy claro en eso. El año pasado hubo el último censo de población en Guatemala y a mí me pidieron que fuese parte de los influencers que invitaba a la gente a participar en el censo. Y en Guatemala hay una palabra para identificar a los mestizos, o sea, todos los que no somos puramente indígenas, que es ladino. Y es una palabra que vehicula un montón de racismo y un montón de diferencias negativas. Pero en ese censo habían puesto ladino/mestizo. Y por primera vez a mí me parecía algo interesante. Entonces pedían que la gente se autoidentificara. Y yo me había autoidentificado como mestizo porque eso aparte me da el orgullo de poder decir que también tengo de la parte maya, ¿no? Y al final del censo, por otro estudio que hicieron, decidieron quitar la palabra mestizo porque en Guatemala no nos identificábamos con esa palabra, y en cambio sí nos identificábamos con ladino, y mestizo a la gente no le gustaba. Entonces seguimos con esta... Es un país terriblemente clasista y es un país en donde yo creo que no hay un solo guatemalteco fuera de los mayas que de verdad están retomando el orgullo de su cultura. Entre los mestizos no hay ninguno que no te pueda contar una historia de cómo está liado a un europeo y por ende está de casualidad en Guatemala, pero realmente es europeo. Esto es lo más común que... Hay que recordar que, como tú lo dices muy bien en tu película, que el genocidio en Guatemala fue la persecución de la oposición política, en esa guerra sucia, pero que con el pretexto de la lucha contra la guerrilla hubo otro genocidio que fue el de la comunidad maya, y con un objetivo muy claro que era el de expropiar sus tierras. Exacto. Sí, sobre todo con una especie de desdén, pensando que lo que hacían no era grave porque eran indios. Entonces no importaba lo que pasase con esa gente, ¿no? Y en cambio lo que pasó con ciertos ladinos, eso sí se volvieron temas enormes, y lo que pasaba con los militares se volvieron aún temas más importantes. Gustavo, ¿cuál es tu mirada sobre ese tema de indígenas, la población maya y el resto de Guatemala? Pues yo creo que es importante hacer como esos esfuerzos de unificación también, porque creo que el cine tiene esa herramienta como de discusión, es como ese espacio para poder hablar de esas cosas. Y yo creo que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, María Mercedes ha sido enorme en Guatemala, porque nunca antes una mujer maya había aparecido en portadas de revista de modas, nunca antes una mujer maya había estado en alfombras rojas, que participó en una película junto con Julianne Moore, y es como con todas estas cosas que en Guatemala empezaron a voltear la atención, y yo creo que ese esfuerzo de la casa de producción y de Jairo y del cine que nos gusta contar es como esa fuerza que trata de que eso ya no exista, ¿no? Porque también somos una generación distinta, somos esa generación que está tratando de romper con todos esos paradigmas que ha venido la sociedad arrastrando por tantos años. Entonces yo creo que es lo que queremos hacer, es lo que nos gusta hacer. Bueno, Jairo ha vivido mucho fuera de Guatemala, pero ¿cómo ven ustedes este tema, que lo han vivido desde adentro? Bueno. No es fácil. No es fácil la pregunta. La verdad que yo, asociándolo, digámoslo yo, con mi personaje, lo que fui descubriendo es que mi personaje representa como que mucho a mi generación, que éramos pequeños cuando empezó el conflicto armado, y por ende solo sabemos, digamos, lo que se escuchó en la propia casa donde uno creció. Ese es el lado que uno sabe, pero no hay historia realmente. Entonces mi generación, por ejemplo, está muy
siento yo como que quieren saber, pero quieren saber más. No es como la generación digamos, de arriba mía, que lo que vivieron, eso es lo que es y no nos interesa el otro lado, a ninguno de los dos lados. Y en la mía yo sí siento que ya hay más interés por saber la verdad. Y pues la esperanza en la próxima generación, que ellos sí ya están creciendo, siento yo, con más historia de lo que realmente sucedió. Margarita, ¿cuál es tu mirada? Hacemos un cruce de miradas. Pues yo siempre he pensado que Guatemala es un país que se fundó sobre el racismo y el despojo, la destrucción, la destrucción de no solo de las culturas que habían en el lugar, sino de la condición humana de los habitantes del lugar. Porque como decían, el punto era la tierra, siempre ha sido la tierra. Con el agravante de no ser como el caso de Norteamérica, que ahí era de una vez eliminar a la población local para quedarse con la tierra. En Guatemala interesaba quedarse con la tierra y con la gente para trabajarla, porque el señorito no iba a ir a ensuciarse las manos, hágame el favor, necesitaba la tropa, la indiada para que le trabajara. Y eso realmente todavía hay hoy, 500 años después, hay gente que sigue pensando así en Guatemala, y no son uno o dos, y son la gente que manda ahorita. Es la gente que tiene el poder y lo tiene bien agarrado. Eso lo demostraron ahorita en las pasadas elecciones presidenciales. Fue así una cosa terrible cómo lograron amarrar eso. Pues tienen el sartén por el mango todavía, pero no lo tienen fácil. Como hemos platicado estos días, ya hay, lo dijo ahorita Sabrina, ¿verdad? Ya hay una pregunta, ya hay un hasta acá, ya hay un, dice María Mercedes, hora de despertar y de levantarnos, y es lo que estamos haciendo. Yo soy guatemalteca, pero digamos, yo sí soy toda europea, usted. Aunque yo realmente creo que cualquier familia mesoamericana que tiene más de 200 años de estar en la región, necesariamente tiene que tener sangre pero lo que pasa es que sería por parte de madre, lógicamente, y el apellido materno, la condición materna se pierde después de una generación. Pero ahí sí que ahí no hay sangres puras. Cualquiera que lleva 200 años su familia ahí ya no es sangre pura, aunque para ellos eso es así anatema. A mí me encantaría, o sea, yo ahora que ya está de moda eso de hacerse uno su mapa del genoma, a mí me encantaría averiguar que ahí tengo chino y tengo mongol y tengo negro y tengo... Porque yo sí, para mí el mestizaje, qué terrible lo que dice Jairo, que la gente en Guatemala no quiere identificarse con el término mestizo cuando es lo más rico que hay. Es el mestizaje, y se ve en la genética, en los animales, los cruces de razas son lo que producen cada vez mejores organismos. Y en los seres humanos también. La mezcla de culturas y Guatemala es ahí tenemos mínimo cuatro culturas ahí bien y amplias, ¿verdad? Porque decir cultura maya no es una, son muchos pueblos mayas. Europeo no es un pueblo europeo, sino son muchos países europeos, muchos idiomas de lado y lado también, pero también hay africano, también hay chino. Es decir, tenemos así una mezcla tan rica, y como dijo un viejito una vez en las comunidades de población en resistencia, dijo, aquí habemos católicos, sabemos evangélicos, sabemos de la costumbre, pero nuestras diferencias nos hacen más ricos. Y eso así me llegó al alma y lo pienso hasta ese día. El mestizaje nos enriquece, pero de buena manera, no en el despojo, sino en el florecimiento y el desarrollo. Jairo, bueno, esta es una película contra la impunidad, hemos dicho. Hay una alusión evidente a Ríos Montt, que fue el genocida y dictador guatemalteco, pero, ¿cómo decir? ¿Tienes estreno en Guatemala?
Vamos a intentarlo. Con Temblores y estamos en sexta semana, ¿no? Que eso semana. Es todo un éxito. Que fue todo un éxito. Tuvimos una campaña negra que al final fortaleció la película. Y si para una película que habla sobre el machismo, la homofobia y la misoginia, políticos se lanzaron a decir que a difamarnos, me imagino que con esta va a ser mucho más fuerte, pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer y vamos a seguir a ver cómo nos va. Muy bonita también en la película la canción de La Llorona, que habéis puesto esa versión. ¿De dónde viene? Gaby Moreno es una cantante, creo que una de las más importantes en el país a nivel internacional, y escribimos juntos, reescribimos la letra. Yo tenía muchas ganas de usar la versión de Chavela Vargas, que todo el mundo la conoce y a todo el mundo le encanta, pero seguimos en una canción de una mujer que llora el abandono de un hombre, ¿no? Y que se desgarra porque un hombre la dejó y que sin el hombre no es nadie. Y entonces, para alejarnos de esto, decidimos reescribir la canción y darle esa... La canción se llama La Llorona de los Cafetales y habla de esta tierra que llora y de esta tierra que intenta sanarse por el agua y que intenta como limpiar sus heridas. Es muy bonita la letra, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y mucha suerte con La Llorona y con tus proyectos, que me imagino ya debes tener unos cuantos detrás. Venga, vamos a ver un extracto de despedida. Se cierra aquí Desayunos Horizontes. Muchas gracias a todos. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Y nos recuerdan que entre 1982 y 1983 las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3,000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio. Mi papá a ti te contaba todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás está atrás. ¿De qué lado estás? هكذا لغاش التير النم إيك أخين كيش أخين شيئين ¿Quién es? ¡Esa nueva empleada! Tiene 2 hijos. ¿Con quién los dejará mientras trabaja aquí? Ya se murieron. Con todo lo que le están haciendo es normal que se vuelva loco.